El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Desde el inicio de la comunidad cristiana, comienzan a enfrentar problemáticas diversas. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una de ellas, que se trata sobre la atención a las viudas. Los discípulos de Jesús comenzaron de pronto a buscar anunciar el reino de Dios, anunciar a Cristo resucitado, según el Espíritu les iba inspirando, les movía a actuar. Por lo tanto, no solamente se dedicaban a la predicación, no solamente se dedicaban a la oración, sino también a la caridad, la atención a las viudas. Y es importante reconocer que desde siempre esos han sido los ministerios importantes en la Iglesia: la oración, el anuncio de la palabra y la caridad. Pero para llevar a cabo estos ministerios en la Iglesia, pues se necesita de la colaboración y de la ayuda de todos los miembros de la Iglesia. Por eso se encuentran con esa dificultad. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los encargados de todo esto, de la oración, de la predicación y de la caridad. Y entonces se dieron cuenta de que pues crecía el número de personas a quienes atender, y era imposible. O se dedicaban a atender a las viudas, o se dedicaban a la predicación, o se dedicaban a la oración. También la situación humana de los discípulos comenzó a colapsarse, y por eso entonces surge, por inspiración también misma del Espíritu Santo, otro ministerio en la Iglesia, el ministerio del diaconado, que son los que se van a encargar del servicio, de la caridad, de la atención a las viudas. De esa manera podemos entender nosotros por qué en la Iglesia surgen diferentes ministerios, precisamente para llevar a cabo la misión que Cristo ha confiado a su Iglesia. Pero todo ministerio en la Iglesia debe hundir su raíz en estos 3 primeros ministerios, que son los más importantes: la predicación de la palabra, la oración y la caridad. Si algún ministerio en la Iglesia no hunde sus raíces en alguno de estos ministerios, entonces no es un ministerio inspirado, no es un ministerio que dé fruto verdadero en la Iglesia. Para nosotros, los sacerdotes que hemos sido consagrados antes de nuestra ordenación sacerdotal, hacemos precisamente un juramento de fidelidad y de obediencia a nuestro obispo, pero también un juramento de fidelidad a la tradición, al Evangelio y al magisterio de la Iglesia. Y precisamente a
dentro de este juramento de fidelidad hacemos fidelidad a este triple ministerio: predicación de la palabra, oración y caridad. Pero estos ministerios los realizamos o los llevamos a cabo con ayuda de los miembros de la Iglesia, porque volvemos a lo mismo, el sacerdote no puede hacer todo, no puede hacer todo, su capacidad humana no da para tanto. Aunque sea un hombre consagrado, necesitamos incluir siempre a los demás. Ya el día de ayer el Evangelio de la multiplicación de los panes pues nos hace ver cómo Jesús involucra también a sus discípulos en un problema y en una situación para que juntos busquen resolver el problema que se les está presentando, cómo alimentar a más de 5,000 personas. Y ya cada uno da su punto de vista, su modo de solucionar las cosas, y al final Jesús conjetura todas ellas para dar solución a esa situación. Pues de eso se trata. Los ministerios en la Iglesia vienen a ser, por lo tanto, esa colaboración propia del hombre junto con Dios para llevar a cabo la obra de salvación, para continuar la misión de Cristo en la Iglesia: predicación de la palabra, oración y caridad. Sobre estos tres elementos se mueve la misión de la Iglesia. Y cada uno de estos ha sido luego ya estudiado y en cada uno de ellos hay otros apostolados, hay otros ministerios que van conformando toda una estructura pastoral dentro de la Iglesia. Qué importante entonces, nosotros conscientes de que formamos parte de una Iglesia, formamos parte de una comunidad cristiana, reconocer que también estos ministerios en la Iglesia de una manera particular y principal le competen a los obispos, de los obispos a sus colaboradores, que somos los presbíteros, y de los presbíteros a todo el pueblo de Dios. A todos nos competen estos ministerios: oración, predicación de la palabra y la caridad. ¿Cómo formamos parte activa nosotros de estos ministerios? La pregunta es si formamos parte de ellos dentro de nuestra comunidad cristiana, dentro de nuestra comunidad parroquial, porque pertenecemos a una comunidad parroquial. Y dentro de esa comunidad parroquial estamos llamados nosotros a vivir la fe. Por eso esa estructura no es simplemente, pues yo pertenezco a la iglesia y punto. No, pero perteneces a una comunidad parroquial. ¿Cuál es tu comunidad parroquial? ¿Y qué haces en esa comunidad parroquial? ¿Qué ministerio ejerces dentro de esa comunidad parroquial? Dentro de la pastoral de la iglesia tenemos la pastoral profética, que es precisamente esta pastoral que tiene como objetivo la predicación de la palabra, y la predicación de la palabra en diversas formas. De un modo especial, dentro de la pastoral profética tenemos la catequesis. La catequesis es una forma concreta para anunciar la palabra de Dios. Pero está también, pues, dentro de la catequesis infantil, la catequesis para adultos también. Y todo ministerio, todo apostolado que tiene en primer término la predicación de la palabra entra dentro de esta pastoral profética. Tenemos la pastoral social dentro de la iglesia, que es la que se encarga precisamente de la caridad. Su objetivo es la caridad, y dentro de la pastoral social tenemos otros ministerios, otros apostolados. El más conocido pues es Cáritas, que a veces se reduce únicamente solo a entregar despensas, y no, la pastoral social no solamente es entregar despensas y ya. La pastoral social es
intervenir en la vida social, en la vida política de la iglesia, del mundo, para ahí hacer presente a Cristo. Porque ¿qué es la caridad? Es la donación de Dios mismo al hombre. Eso es la caridad. El acto de caridad más grande es Cristo donándose a nosotros. Hacer caridad al mundo, por lo tanto, es donar, dar a Dios al mundo. Y por eso hay que intervenir en la vida social, en los diferentes momentos de la vida social, intervenir para que el mundo tenga a Dios. Tenemos también la pastoral litúrgica dentro de la Iglesia, que tiene por objetivo la oración. La oración que viene a ser el culto dirigido a Dios. La oración y la pastoral litúrgica pues también tiene integrados unos apostolados específicos que nos ayudan a nosotros a mantener este culto a Dios, esta relación con Dios, este diálogo con Dios. La celebración de los sacramentos pues es parte de esta pastoral litúrgica. Es la forma entonces en que nosotros nos mantenemos unidos y relacionados con Dios. Dentro de la pastoral litúrgica, por ejemplo, están los ministros extraordinarios de la comunión, están los coros, está el equipo de animación litúrgica, que son todos estos que tienen ese objetivo de cómo ayudar a los fieles a mantener su relación con Dios, la oración. ¿En qué pastoral, en qué ministerio nos encontramos nosotros? ¿En cuál de ellos ejercemos nosotros esta actividad propia de la Iglesia, que es de todos? Y hay que ejercerlo, vuelvo a repetir, vinculados a una comunidad cristiana, a una comunidad particular, a una parroquia. Creo que aquí la mayoría pues estamos vinculados a una pastoral, pero no todos. Es importante para que podamos nosotros verdaderamente ser comunidad cristiana, ser comunidad e iglesia de Cristo, porque predica la palabra, hace oración y ejerce la caridad. Y esto ya está estructurado a través de la Iglesia. Ojalá que podamos nosotros, quienes ya tenemos algún ministerio en alguno de estas pastorales, pues ejercerlo debidamente. No arrutinarnos, no cansarnos, sino saber que lo estamos haciendo precisamente para prolongar la misión de Cristo en el mundo. Y quienes no pertenecemos a una pastoral todavía, pues es tiempo. Recordemos que la comunidad cristiana pues es comunidad. La fe se vive en comunidad, no se vive de una forma aislada, no como yo pienso, no como Dios me da a entender. No, se vive vinculados a una comunidad, precisamente para no caer en el error. Aquellos que han querido vivir desvinculados de la Iglesia, desvinculados de la comunidad cristiana, han caído en el error. Se han apartado de la fe. Por eso vivimos nuestra fe vinculados a una comunidad que nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va guiando para ejercer debidamente estos ministerios y así prolongar de verdad la misión de Cristo en la Iglesia. Pues que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros ejercer nuestros ministerios de una forma correcta, que en cada uno de ellos prolonguemos la misión de Cristo. La misión de Cristo es también misión de la Iglesia, es nuestra misión. Que así sea.